andan? Seguramente terminando de almorzar, preparando las cosas para diagramar, con una tarde lluviosa, fresca, ¿eh? Así que si están por salir de casa, abríguense que lo van a necesitar. Hoy juega la selección. Claro, algunos dirán, ¿a quién le importa contra Trinidad y Tobago? Pero ya van a ver que algo les va a importar. También nos vamos a ocupar de todos los jugadores del mundo que se quedan afuera del Mundial por distintas lesiones. Y además, por supuesto, nos ocupamos de Paula Jiménez, de este terrible hallazgo ayer en la SEAMSE. Vamos a estar analizando exactamente qué puede saberse a esta hora. Pero la información de último momento nos lleva al barrio de Palermo. Allí está Cristian Minich porque hubo una explosión. Queremos preguntarte, Cristian, cuáles son las novedades a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Melina. Fue en Charcas, al 3700, esquina Araos. La noticia triste es el deceso de uno de los operarios que estaba trabajando allí en una cámara eléctrica subterránea en un edificio. Se trataba de tareas de mantenimiento. Eran 3 las personas que trabajaban en ese lugar. La explosión se produjo cerca de las 12 del mediodía, un poco antes, y lamentablemente terminó con la vida de esta persona. A ver, Cristian, los dos compañeros, perdóname, los dos compañeros resultaron heridos, Melina, pero ya fueron atendidos y están fuera de peligro. Bien, ¿es en una obra en construcción o un edificio que estaba sufriendo reparaciones? Sí, es un edificio, pudimos hablar con el encargado, Bien. Enseguida vamos a compartir ese testimonio. Aparentemente llegó una cuadrilla, al parecer de ENOR. Bueno, iban a realizar tareas de mantenimiento allí en esa cámara eléctrica, reitero, una cámara subterránea. Los operarios que están con vida pudieron salir por sus propios medios. Lamentablemente falleció uno de sus compañeros. Y si te parece, Melina, vamos a compartir esa nota, la de Agustín, que es justamente el encargado del edificio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo escuchamos. Yo estaba desesperado ahí, así que... ¿Fue protección en la obra que no tenían? Y por la ropa que vi ahí, que cuando salió el otro no tenían la ropa adecuada para... Yo digo, escuchame, ahí, ¿cuánto habrá de tensión ahí? 380. Y aparte es peligroso eso. Cualquiera no puede bajar ahí. Y aparte me da la impresión que tiene que haber gente preparada para ir a esas cámaras de alta tensión. Cualquiera no se mete ahí. ¿Qué es lo que vio usted? Cuénteme. No, yo vi cuando pasé. Nada más, que explotó. Decía recién que le preocupaba porque ya se habían dado cuenta que el hombre no tenía la protección necesaria para trabajar en el Y para meterse en una cámara de alta tensión me parece que tiene que tener guantes, ropa, botas, todas las cosas necesarias para trabajar con corriente. ¿Venía preparado para esta situación? Y pero ahí cuando los vi, sí. Cuéntenos qué decía el operario cuando pedía auxilio, esto mismo que relataba recién. Y gritaba, se quería meter de vuelta al pozo para ver si podía rescatar a los otros dos que estaban abajo. ¿Y fueron los? Y porque los otros le gritaban. Y aparte el vecino le decía, no te metas porque ya el humo y la desesperación que tenía el pibe, y si no te metas, se estaba protegiendo la boca, la nariz, con una bufanda para poder meterse abajo y poder rescatar a los otros dos pibes que están ahí. Es que lo que primero afectó fue el humo, básicamente. O sea, Y el humo. Una explosión que generó un gran humo, no escombros, ¿o sí? No, escombros no, humo. ¿Escombros no? No. Explosión y humo, escombros no. ¿En qué condiciones salió este operario que usted está contando? Y salió ahogado, porque aparentemente los 3 estaban metidos abajo. Y uno de los 3 salió arriba pidiendo auxilio, capaz, o buscando algo para poder, alguna herramienta, algún cable para poder... ¿Confirma que eran 3, señor? ¿Usted confirma que eran 3 personas? Sí, aparentemente sí. Él hablaba de 2 abajo. ¿Cómo había 2? El hombre hablaba de que 2 quedaron abajo. Y después salió, el 2 salió. Ah, bien, o sea que quedó uno nada más. Y quedó uno y que está ahora que le pasó lo que pasó. ¿Los mismos operarios pudieron confirmar en el momento que su compañero había muerto? Y aparentemente el segundo le avisó al que estaba arriba de que sí. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué recuerda? Nada, se puso loco el de arriba diciendo que el otro le había dicho que le pasó algo, murió, una cosa así. Y ahí se puso loco el otro. ¿Qué tipo Mi de compañero. trabajo estaban Sí, haciendo? no, tanto como eso no sé, yo pasaba. Señor, ¿usted recuerda el nombre de la empresa, No. empresa contratista? ¿Puede darlo? No, eso no conozco, no. ¿Estaban con uniformes estas personas? Estaban con ropa de trabajo. Esperá que me están llamando. Con una obrera que vestida ¿Sabe si fueron asistidos rápidamente? ¿Llegó rápidamente alguna ambulancia, la policía, los bomberos? Demoró la ambulancia. ¿Cuánto? No, tanto tiempo, no sé. bomberos? Sí, los bomberos sí. El muchacho gritaba, llamen a los bomberos, llamen a la ambulancia, que vengan alguien. Y la gente le decía, no te metas porque no estás preparado para... Te va a pasar lo mismo que los otros. No te metas. Así que... Mauro,
Z, ¿qué se sabe a esta altura de lo que pudo haber sucedido allí en Palermo? A ver, básicamente el fiscal de la causa, Andrés Madrea, acaba de emitir un comunicado con información preliminar de lo que pasó en Palermo. Leo textual, está publicado por la página fiscales.gov.ar, que depende de la Procuración. Dice textual que el fiscal confirma la muerte de un operario, heridas en otros 2. Y el primer detalle, escuchen bien, dice, el fiscal informa que los operarios realizaban tareas de limpieza y pintura junto a un tablero eléctrico y descartó una fuga de gas. ¿Va de nuevo? Sí, dale. El fiscal Madrea informó que los operarios realizaban tareas de limpieza y pintura junto a un tablero eléctrico y descartó una fuga de gas. O sea, no estaban reparando un problema eléctrico que hubiera en el edificio. Por lo pronto descarta la fuga de gas. Lo que están descartando es la fuga de gas. Ahora, ¿qué pasó? Es lo que no se sabe. Pero se metieron en una cámara eléctrica, aparentemente. Se metieron en la cámara eléctrica, claro. La versión que yo tuve de Denor más temprano es que había un corte de luz y fueron por el corte de luz. Ahora, el fiscal aclara que el trabajador muerto habría contado con los elementos de seguridad requeridos para realizar las tareas, contrario a lo que dice el encargado de edificio que escuchamos recién. Según la información preliminar, la cuadrilla estaba encargada de limpieza y la pintura de la cámara necesarias por la acumulación de hojas, agua y otro tipo de basura, que se contrapone con la versión del corte de luz. Iban a ser... Bueno, el encargado del edificio tampoco menciona este hecho. El corte de luz no lo menciona. De un corte de luz. Por eso, pero acá tiene... un problema eléctrico X en el edificio, tampoco lo está mencionando. No, están hablando del mantenimiento de la cámara. Sería la motivación por la cual llegan los operarios ahí y el fiscal termina confirmando estos 3 o 4 datos que estamos ampliando a la información que ya trajiste. No se sabe si murió electrocutado o si directamente hubo fuego y el hombre no pudo escapar de allí debajo. No, lo va a explicar ahora o lo va a tratar de resolver esta cuestión la autopsia. Insisto, el fiscal le va a tomar declaración a los operarios que no presentaron lesiones de gravedad, que son clave para saber qué pasó. Los tipos van a decir, estábamos trabajando, de golpe pasó esto, pasó lo otro, para ganar tiempo mientras esperan la pericia científica. Pero reiteramos la palabra del fiscal Andrés Madrea, que dice que no hubo fuga de gas y que la tarea de los operarios era de limpieza y de pintura junto a un tablero eléctrico en esa cámara que estamos viendo, ahora no, pero la cámara que veíamos en imagen. Es la información oficial que surge de la Fiscalía. Melina. Naturalmente, sin ser especialistas, podemos solamente imaginarnos esta situación. Si hubiera habido una fuga de gas y allí debajo una explosión, no hay una sola persona muerta. No, tiene que volar, no sé, digo, acordándome de otros casos, tiene que volar, a ver, de mínima, el frente de los edificios que están ahí. Como mínimo. Y no hay ningún elemento que se vea de que esto haya pasado. Fíjate que está concentrado en la cámara el problema, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con esto. Hay 2 sobrevivientes cuyo testimonio es clave. Y ahora mismo allí están trabajando. Desde luego tienen que reconstruir qué fue lo que pasó ahí debajo. Debe haber habido algún reclamo o algún orden por parte de la empresa para que esos operarios concurrieran a ese lugar a hacer una tarea específica. Mirá, el último párrafo del comunicado me parece que aclara la cuestión. Según la información preliminar, la cuadrilla estaba encargada de la limpieza y la pintura de la cámara, limpieza necesaria por la acumulación de hojas, agua y otro tipo de basura. Hay que ver si la mugre que tenía la cámara, para hablar claro y no con tanto término técnico, hizo que algo fallara en el sistema de electricidad de la cuadra. Entonces mandaron la cuadrilla para emprolijar la cámara y ahí se produce que no lo saben. ¿Qué es lo que motiva la muerte y las heridas en 2 operarios? Todavía no lo saben, pero descartan la fuga de gas y remiten todo aquel tablero eléctrico que estaba siendo acondicionado para su mejor funcionamiento. Ahora, esta gente está en condiciones hoy mismo de declarar, porque si bien están choqueados y tienen evidentemente son testigos de lo que ha sucedido, están en condiciones físicas de poder declarar. Sí, 2 que están graves, no creo. Sí, otro operario que, de acuerdo con el comunicado, no tiene heridas de gravedad. Esa es la diferencia que plantea el comunicado. Hoy escuché a uno de los expertos que decía que era 12 metros de profundidad. Y sí, una cámara eléctrica, tranquilamente. Impresionante, bueno, por eso lo que se tardó en la confirmación de la víctima fatal, por eso el biombo que puso la policía, que lo estamos viendo ahí, que siempre se pone para tapar, para preservar las imágenes más fuertes que tiene que ver con sacar un cuerpo de una escena, en este caso de
¿Qué será? ¿Una falla eléctrica? No sabemos. Todavía faltan los peritajes. Lo concreto es que hay un muerto y 2 heridos graves y la investigación que ya tiene este comunicado preliminar publicado en fiscales.gov.ar. Paso a diario por ese lugar, es un lugar que me resulta muy familiar y te digo que esto de milagro no significó una tragedia aún mayor. Hay muchos colegios en la zona. Esto, Cristian Minich, ¿a qué hora ocurrió? Cristian, ¿a qué hora ocurrió esto? Mauro, ¿vos sabés a qué hora sucedió exactamente? Estábamos al aire, ya te digo. Alrededor de las 12 puede ser. Sí, 12 del mediodía. Bueno, estaba tratando de acordarme. Plena salida de colegio de todos los pibes. Bueno, ¿sí? Ese dato es importante. Acá lo tengo al lado a Raúl Torres. Por ahí hay como 5 colegios, te lo puedo decir, ¿eh? Como 5 ¿En la colegios. cuadra? No, en la cuadra no, porque es un bular. Pero hay en la zona, ¿eh? Muchas combis escolares que pasan por allí, muchas niñeras que llevan de la mano a los chiquitos, porque hay varios colegios en la zona. Ah, porque esta es la parte de Charcas que tiene un bulevar. Charcas a la altura de Arauz no tiene el bulevar. El bulevar empieza a la otra cuadra. A ver, Cristian, mostramos un poquito la zona donde estás trabajando. Si nos escuchás. Bueno. Me parece Melina, que... ahí está. A ver si ahí retomamos el contacto, Mauro. Dale. Bien, están trabajando todavía una dotación de bomberos. Es el cuartel cuarto de Recoleta. Está todo listo para el traslado del cuerpo, que seguramente será en algunos minutos. Por eso se puede observar la escena también tan protegida, tapada. Pero está presente en el lugar la unidad tanatológica, es esa camioneta donde va a ser trasladado el cuerpo. También otro móvil, la unidad criminalística. Y son agentes de la comisaría 21 los que están trabajando en el lugar. Por supuesto que un barrio con sorpresa y conmoción a raíz de esta explosión que se produjo poco antes de las 12. Aproximadamente ese sería el horario al mediodía. Sí. Cuentan vecinos que la explosión no se escuchó tan fuerte en la superficie. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cámara subterránea. Confirmaron que eran 3 los operarios que trabajaban allí en el lugar. Lamentablemente el deceso de uno de ellos y los otros 2 tuvieron que recibir asistencia médica, fueron atendidos directamente arriba de una de las ambulancias del SAME que había llegado al lugar y no necesitaron traslado a ningún hospital. Estaban bien, fuera de peligro, pero por supuesto conmocionados por lo sucedido, Mauro, Melina. Esta cámara, el lugar del barrio donde sucedió. Contextualicemos la noticia. Yo decía que por lo menos hay de colegios de la zona cercanos, por lo menos hay 3, 4, 5 colegios fácil. Es decir, que es ahora, al mediodía, muchos chiquitos pasando por el lugar, muchas empleadas, muchas niñeras, muchas mamás, combis escolares. Ahí concretamente no empieza el bulevar de Charcas, pero sí es una zona de mucha intensidad. Más es ahora, Meli. Claro. Más es ahora. Melina. Sí. Habla un vecino, vamos a ver qué nos aporta. Sí, se llena de agua. Hay siempre salta la luz ahí. Y mucha gente tiene miedo de pasar ahí porque siempre hay olor a quemado. Siempre. ¿Alguna vez pasó algo? ¿Alguna vez pasó algo? No, solamente una vuelta explotó nada más la cámara ahí. Pero no pasó nada, gracias a Dios. Pero esto me parece que los chicos se cayó uno, se cayó al pozo. Señor, ¿usted escuchó la explosión? ¿Cómo fue ese momento? No, explosión no, yo no escuché nada. No escuché nada. Cortó la luz nada más. ¿Qué tipo de tarea estaban realizando? ¿Habían venido por mantenimiento? No, estaban cambiando la puerta de la cámara. Estaban poniendo el marco de la puerta. ¿Estaban trabajando arriba? Arriba. ¿Eran albañiles o eran operarios? Albañiles. Albañiles. Pero el marco... ¿Habían estado trabajando en faltaba faltaba rellenar el marco con el hormigón, nada más. ¿Y qué hacía el operario abajo entonces? Dice que se cayó. Me dijo acá el verdurero que está ahí, que se cayó. Cayó sobre los cables. ¿Estaban abajo o no? Arriba estaban trabajando. No, ellos estaban trabajando arriba. Estaban cambiando el marco de la puerta de la tapa. De Nord. ¿Qué fue que la explosión? No, explosión dice que no hubo. Hizo puff y salió un ahumazón y nada más. Señora, entonces, ¿usted qué vio concretamente? ¿Qué escuchó? No, a mí me estaban preguntando si eran albañil o Edenor. ¿Usted qué vio o qué escuchó? No, a mí me cortó la luz y salí afuera, mirá qué pasó, nada más. ¿Y entonces?
Y bueno, y cuando salí dijeron que el albañil se había caído en el pozo. ¿Usted trabaja en otro edificio Ahí, de la cuadra? Allí, a mitad de cuadra. Ahí a mitad de cuadra trabajo. ¿Pertenecían a Edenor o no? Yo lo que vi, no, eran albañiles. Estaban arreglando la tapa, no están trabajando en el... Pasó un poco antes de la situación que se dio. Hoy pasó por acá. ¿Los Sí. vio a ellos, a esas mismas 3 personas? Sí, había 3 personas y uno o dos más había. ¿Ya estaban trabajando hace algunos días o hoy arrancaron otro? Y hace unos días que estaban trabajando. Aproximadamente. 30, 35 ¿En años. qué condiciones estaban Todo peticito trabajando? era, ¿Estaban sí. preparados? ¿En qué condiciones estaban trabajando? Y yo lo vi así con ropa de trabajo, nada más. Con un arnés, porque es un pozo de 12 metros de profundidad. No, pero ellos estaban trabajando arriba. Arriba, nunca los vio bajar. Yo no los vi bajar. Aparte ya estaban todas las tapas puestas ya, como para rellenarla. O sea que lo que ellos estaban haciendo era un trabajo sobre la superficie. Yo lo que vi estaban trabajando arriba, abajo no. Si no son de Edenor, ¿qué iban a bajar a hacer abajo? Usted me contaba que tenían hecho el marco como para poner la tapa. Tenían amurado como para echarle ya el hormigón. Porque eso lleva hormigón para sostener la tapa. ¿Y alguien de Edenor se hizo presente en el lugar? Después que explotó me parece, yo no vi nada. ¿Pero algún ¿Todos representante, tenían alguna autoridad? protección, casco, guantes? No, porque estaban trabajando arriba. Eran albañiles. Muy bien, muchas gracias. Bien, es el portero de uno de los edificios cercanos también, algunas versiones diferentes a las que cuentan otros vecinos que sí hablan de explosión y de que los operarios trabajaban abajo. Bueno, el portero da otra versión. Vamos Sí, a guardar, por supuesto, sí, y otra de las cosas que la dijo... confirmación de alguna autoridad. Otra de las cosas que dijo es que a él concretamente o en un momento determinado le cortan la luz y él sale para ver qué es lo que había pasado y se encuentra con esta gente trabajando. Esperamos un segundito, Cristian, ya voy con vos, pero quédate ahí pendiente porque es fundamental lo que puedas encontrar en el lugar. Mauro, ¿vos qué información tenés? ¿Eran albañiles? ¿Eran operarios? Mirá, lo dice textual el comunicado, si lo tenés por ahí, ponchalo, Vero. Fiscales.gov.ar. Textual lo que dice el comunicado es que los operarios son de una empresa tercerizada que presta servicios para Edenor. ¿Va de nuevo? Son trabajadores de una empresa tercerizada que presta servicios para Edenor. No habla el comunicado de cómo se produjo la muerte, descarta la fuga de gas, pero va en sintonía con lo que dice el encargado que habló recién. Y sí. El comunicado no menciona la palabra explosión, con lo cual no es tan descabellado pensar como hipótesis una caída. Es otra posibilidad. El comunicado que estábamos viendo recién descarta la fuga de gas, no habla de explosión. No, bueno, a ver, en términos de que la muerte es por la explosión, ¿se entiende a dónde voy? No, sí, pero ¿sabés qué, no Mauro? vincula de forma directa la muerte con la explosión. ¿Por qué resultan heridos los otros dos? Bueno, ahí está el tema. Digo, pudo haber solamente pasado una caída o un accidente de trabajo, que Sí. de hecho lo es técnicamente. Si solamente es una mala maniobra que hizo esta persona colaboradora o tercerizado de la empresa, ¿por qué resultan heridos los otros dos? Está bien, pero lo Y que el graves. comunicado dice, Meli, es si hubo una explosión no fue por una fuga de gas. No, ¿Se no entiende está, a dónde digamos, voy? ellos no acudieron a ese lugar para subsanar una fuga de gas. Exactamente, no fueron por una fuga está de gas. descartado. Si hay explosión, como está presentado el comunicado, no es consecuencia de una fuga de gas. Lo tengo a Raúl Torre al lado, que vino por el tema de Paula, pero recién cuando estábamos charlando, Sí. usted me decía, en caso de una explosión, ¿cómo se puede provocar con este cuadro de situación que vemos ahí? Hemos tenido básicamente casos similares a este. Dos hipótesis probables. Una, la acumulación allí abajo, si es que realmente había una gran concentración de residuos, de gas metano, que ante cualquier incentivo, como puede ser una chispa, por ejemplo, vuela exactamente igual que el gas natural. Y no es una fuga de gas eso. No, es un gas que se genera por la descomposición de la materia que se encuentra en la basura. Y la otra posibilidad que hemos visto, esa suerte de explosiones que no tienen la entidad suficiente para generar un daño de gran magnitud, es los cables de alta tensión, los que transportan mucha energía. A veces las resistencias ante un corto de mucha importancia generan una explosión también, inclusive con alguna liberación por las cubiertas sintéticas que tiene
provienen de algún gas de tipo tóxico, ¿verdad? Pero son explosiones exactamente iguales que si fuera la de gas natural, pero no son potentes. Pero no son potentes porque el encargado dice, yo no escuché explosión. No, si hay una gran concentración de gas metano puede ser potente. En general pero no rompería, a ver, la pregunta es, ¿dañaría la estructura? Por ejemplo, sí. Nada, tiene que haber una concentración muy importante, pero sí con la entidad suficiente para generar un ruido, un sonido de cierta magnitud. Está bien, claro. Pero puede ser una explosión que cause la muerte del operario por acumulación de gas metano, como dice usted, o la variable de esa chispa, y que no destruya, por ejemplo, el frente de un comercio pegado. Claro que puede ser. Puede pasar. Claro que puede ser. Y si además tenemos la caída que adicional la caída, aquí, ¿no? Por eso digo, tal vez hubo alguna explosión sumada a la caída, pero lo que aclara el comunicado es, no es una explosión por pérdida de gas. Esto es lo que quiero destacar. Como siempre acá habrá que esperar la autopsia que va la que indudablemente va a sentenciar qué es lo que ha ocurrido. Ahora, y si el hombre se electrocutó, ¿esto no puede provocar una explosión de poco impacto, digo, ambiental, pero sí de mucho impacto para él como sujeto? Si ha generado un cortocircuito de importancia en un cable que transportara mucha energía, es otra posibilidad, creo. Y se puede llegar a, por supuesto, generar olor a quemado y demás. Absolutamente una persona sí. puede generar una mini explosión de corto alcance. Sí, puede pasar. A ver, yo quiero concentrarme... Es que hemos tenido casos ya, sí, ¿eh? Sí, yo me quiero concentrar en el comunicado porque es la palabra oficial. Y en esto tenemos que ser objetivos con una palabra oficial y marcarla. El comunicado que acaba de emitir fiscales.gov.ar. Palabra del fiscal Andrés Madrea. Informó que los operarios realizaban tareas de limpieza y pintura junto a un tablero eléctrico y descartó la fuga de gas. Bomberos de la Policía Federal y técnicos trabajan para extraer el cuerpo. Este comunicado es anterior, ¿sí? La Fiscalía Nacional, en lo criminal de instrucción 4, confirmó que un trabajador, una empresa tercerizada que presta servicios para Edenor murió y que otros 2 resultaron heridos mientras realizaban tareas de mantenimiento en una cámara subterránea ubicada en la intersección de las calles Charcas y Araos. El representante del Ministerio Público informó además que la remoción del cuerpo se realiza en forma conjunta entre bomberos de Policía Federal y técnicos de Edenor y que los operarios no presentan lesiones de gravedad, estos que sacaron. Ahora, la unidad criminalística y personal de la Fiscalía trabajan para resguardar la escena y las pruebas que pueden recogerse para tomar fotografías del lugar. Y aclara, el trabajador muerto, de acuerdo con el fiscal, con la información que él maneja, habría contado con elementos de seguridad requeridos para realizar las tareas, con lo cual ahí perdería entidad la teoría de la caída, porque si estaba con medidas de seguridad, me imagino que deben trabajar con algún tipo de arnés. La medida de seguridad te refería al casco de protección, te ha referido a los zapatos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Tienen algo para colgarse en caso tienen que bajar 12 metros? ¿Deben tener algo donde sostener? Sí, necesariamente hay que ver si estaba enganchado en ese momento. Un detalle más, Mauro, que habría que prestar atención. Los bomberos también son peritos los que están ahí, ¿eh? Sí, sin duda. He visto a varios oficiales de bomberos que justamente son los peritos en las explosiones, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención con la palabra explosión, comparto lo que decía Melina, no se ve el típico daño colateral de una explosión en el alrededor. Es como que todo se concentró en la cámara, todo pasó en la cámara, no hay daños. Lo cuenta Cristian, no sé si él ve desde la posición que está el móvil, no se ve como en otros casos de explosiones que hemos visto, daños colaterales en los edificios de al lado, en los ventanales, en los comercios. Este es un dato que seguramente marca qué pudo haber pasado, el hecho de que no haya daño abarcando otros edificios del lugar. No sé qué piensa usted. Es que, Mauro, si hubiera habido una explosión de alto impacto en el lugar, los vecinos hubieran rápidamente salido, se hubieran alterado. Acá es como que esto pasó sin que nadie se percatara, excepto aquellos que se vieron afectados por el corte de luz, que no sabemos si fue previo a lo que estaban realizando o producto de lo que sucedió allí debajo. Es cierto. A ver, ¿qué piensa usted? Existen 2 tipos de lesiones propias de la explosión. Una es la proyección de una multiplicidad de objetos que, producto de la onda expansiva, son lanzados en cualquier dirección y operan como si fueran proyectiles. Y otra, la explosión misma, tiene lo que se llama el blast, así lo denomina el maestro Raffo, o la onda expansiva, que también tiene capacidad lesionológica en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que hay que esperar 2 cosas. Una, lo que dictaminen los peritos bomberos que están ahí en el lugar. Y otra, la necropsia médico-legal. Yo creo que en las próximas... A ver cuál ha sido la causa de la muerte. Producto del blast, producto de la caída, producto del lanzamiento de alguna suerte de elemento que ha operado como
si fuera un proyectil. Creo que esto es fundamental y yo creo que se va a elucidar en las próximas horas. No es una cosa tan complicada de indagar. Y si ha existido lamentada explosión que no ha tenido la entidad suficiente, ha sido ahogada por ese receptáculo, sí, bajo tierra, insisto, si no es de gas natural, puede ser de concentración de gas metano que se produce, pero muy común que se produzca por la fermentación y la descomposición de la basura, o de un cable eléctrico. Y después vayamos a ver qué cuestión secundaria puede haber ocurrido, ¿no? Sí, sí, hay que esperar entonces lo que se llaman las pericias complementarias, la autopsia, comparto lo que dice Torre plenamente. Hasta ahora la información entonces oficial, 1 muerto, 2 heridos, la intervención de la Fiscalía, el doctor Andrés Madrea, confirmando que no hay fuga de gas como motor o motivación aparente de lo que pasó allí en Palermo. Sí, Meli. ¿Tenemos la identidad o la edad o algún dato de la persona que falleció? No, no trascendió. No. Y tampoco trascendió concretamente qué especialidad tenía este hombre, es decir, esa tarea de mantenimiento, ¿a qué estaba ceñida? La tarea de mantenimiento aparece ceñida, vinculada con sacar la mugre del lugar. Sacar la basura, el otro encargado dice que estaban arreglando la puerta, el marco, el ingreso de esa cámara. Está bien, pero tiene que ver con... hablaba de un encofrado, si no entendí mal. A ver, lo que quiero decir es... se circunscribe la tarea de estos operarios de una empresa tercerizada de enorme vaso en el comunicado a sacar hojas, a pintar, tal vez incluya esta tarea de este encofrado que habla de, hablaba de cemento, ¿no? De terminar de darle forma a esa cámara que debería tener acumulación, como dice el comunicado, de mugre. Ahora, en ese contexto se produce, en principio, según el comunicado, una explosión, pero no consecuencia de una fuga de gas que ocasiona la muerte de un operario y heridas en otros 2, que son la llave de esta historia. Mauro, estamos en comunicación telefónica con Alberto Lippi, que es el vocero precisamente de la empresa que había contratado, tercerizado el trabajo de estos empleados allí en Palermo. ¿Cómo le va, Lippi? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, usted como palabra autorizada, ¿qué es lo que sabe hasta ahora? ¿Qué es lo que pudo pasar? ¿Qué se puede pasar en limpio respecto a este episodio? Bueno, Edenor lamenta informar el fallecimiento de un operario a raíz de un accidente ocurrido hoy en el interior de una cámara de electricidad ubicada en Charcas al 3700. Este trabajador, dependiente de un contratista especializado en obras civiles de estanquización de cámaras, que había realizado numerosos trabajos de esa naturaleza, falleció en circunstancias que determinarán las pericias judiciales que se están llevando a cabo en este momento. A ver, Lippi, perdón. ¿El hombre estaba trabajando para hacer qué en esa cámara eléctrica? La estanquización significa la impermeabilización de la cámara. Esto es para que cuando llueve mucho y se inunde no ingrese agua a la cámara y los vecinos no se queden sin electricidad. Esa tarea normalmente se hace con tensión debido a que la naturaleza de estos trabajos no requiere ni operar ni manipular las instalaciones eléctricas. Es simplemente revestir las paredes de una aplicación especial y de una pintura especial que evita que ingrese el agua de las napas y ingrese el agua externa. Bien, entonces esta gente era, por ejemplo, albañiles. Son trabajadores especialistas en este tipo de tarea. Es una tarea, es una obra civil, no es una tarea eléctrica, no era una guardia de electricidad que estaba ahí, sino eran trabajadores que hacían una reparación tipo albañiles. Mauro, ahora a ver si te ¿Me escucha Lippi? Mauro Zeta. Sí, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hablamos hace un rato. A ver, informa el fiscal Andrés Madrea, corríjame si esto pudo haber pasado, que la cámara estaba con hojas acumuladas, había también una tarea de pintura llevada adelante por estos operarios que debe ser parte de este trabajo para que no se filtre el agua. Ahora, de acuerdo con su experiencia, porque la fiscalía habla de explosión pero no de fuga de gas, ¿qué pudo haber pasado? Eso lo determinará una pericia. Ahí hubo un cortocircuito. Hubo un cortocircuito. Un cortocircuito que provocó el funcionamiento de un cable de media tensión, por eso la zona queda, a posteriori, a raíz de este accidente, queda sin luz
por algo que ocurrió en esa cámara que no debería haber ocurrido. Que es el cortocircuito, con lo cual esto va de la mano de que no fue una explosión enorme y un estruendo enorme, porque se circunscribe al cortocircuito abajo probablemente. Exactamente, abajo había 2 operarios y 1 o 2 operarios arriba. Uno de ellos tiene la mala fortuna de estar al lado de ese cortocircuito y fallece. El otro sale por sus propios medios. No hay heridos graves, los operarios están en buen estado, así que solamente lamentamos el fallecimiento de uno de los trabajadores. Bien, Lipi, le agradecemos mucho este contacto. Entonces, obviamente el resto viene de mano de las pericias, ¿no? Hay que ver específicamente qué fue lo que sucedió, pero está claro que, bueno, allí había una tarea que tenía que ver con la impermeabilización de esa cámara, una tarea de albañilería, de pinturería, etcétera, etcétera, con los cables de tensión funcionando, porque así se hace normalmente. Eso es una tarea de rutina. Es una tarea que la empresa hace para evitar el agua en estas cámaras, que tienen 5 metros de profundidad, porque lo escuché también a Mauro que hablaba de 12 metros. 5. Son 5. Perfecto. 5 metros de profundidad, y que justamente para evitar que en épocas de mucha lluvia ingrese el agua, que es incompatible con el funcionamiento eléctrico de ese lugar. Exactamente. Le agradecemos mucho, y también lamentamos, por supuesto, lo que ha sucedido allí en Palermo.